Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Laura Daniela Rugen, Fabián Castiblanco, Caterina Rodríguez y quien les habla, Javier Andrés Rodríguez de Armas. Y en esta presentación les vamos a mostrar algunos conceptos básicos y ejemplos aplicados usando las matemáticas financieras. Bueno, vamos a presentarles los siguientes temas, que serían el sistema financiero, las matemáticas financieras, el valor del dinero en el tiempo, en el interés simple y los descuentos. Bueno, ¿qué es el sistema financiero? Bueno, básicamente el sistema financiero es un conjunto de entes conformados por las autoridades que gobiernan, regulan y supervisan, así como en los mercados del ahorro, la inversión, el crédito y los servicios auxiliares de los mismos. Bueno, ¿cómo se compone el sistema financiero? El sistema financiero está compuesto por tres elementos. Las instituciones financieras que se encargan de actuar como intermediarios entre las personas que tienen recursos disponibles y las que solicitan estos recursos. Los activos financieros, que son las herramientas que utiliza el sistema financiero para facilitar la movilidad de los recursos. Y por tercero, el mercado financiero, que es el lugar en el cual se realizan las transacciones o intercambios de activos financieros y el dinero. ¿Cuáles son las funciones del sistema financiero? Primero, promover los recursos financieros a la economía. Segundo, captar excedentes de fondos provenientes de unidades económicas y dirigirlos hacia aquellas que tienen situaciones deficitarias bajo condiciones de seguridad y eficiencia. Movilizar el ahorro y ofrecer créditos. Transformar plazos y riesgos para financiar capital de trabajo y los proyectos de inversión. Bueno, ¿cuáles son los intermediarios del sistema financiero? Entonces, entonces los intermediarios serían el Banco de la República, que es el Banco Central, los bancos en general, las compañías financieras, las compañías de financiamiento comercial, las cooperativas financieras, los fondos de pensiones, los organismos cooperativos de grado superior y por último la banca de segundo piso, que serían las instituciones oficiales especiales. Entidades de control y apoyo al sistema financiero colombiano. Aquí podemos encontrar entidades como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bancoldex, Banco de la República, Superfinanciera de Colombia, Superintendencia de Economía Solidaria y el Fondo de Garantías de Entidades Corporativas, FOGACOP. Y en las entidades que conforman el sistema financiero colombiano, podemos encontrar establecimientos de crédito como corporaciones financieras, bancos, compañías de financiamiento comercial, entidades corporativas de Bueno, grado ¿qué son las superior. matemáticas financieras? Las matemáticas financieras son el campo de las matemáticas aplicadas que analizan, valoran y calculan las materias relacionadas con los mercados financieros y especialmente el valor del dinero en el tiempo. Estas se ocupan del cálculo del valor, del tipo de interés o rentabilidad de los distintos productos que existen en los mercados financieros, como depósitos, bonos, préstamos, descuentos de papel, valoración de acciones o cálculos sobre seguros. Y ahora vamos a ver la importancia de estas. Entonces, estas son importantes ya que estas radican en la aplicación de las operaciones bancarias, también en temas económicos y en muchas áreas de las finanzas. Y estas le permiten al administrador financiero tomar decisiones de forma correcta para el mejoramiento de su empresa y hacer crecer su capital.
Y estas en específico, a nosotros los estudiantes, creemos que nos genera, entre comillas, una dificultad, eh, ya que no somos conscientes de que las operaciones que se desarrollan en las matemáticas financieras son las mismas asignaturas que hemos visto desde el colegio, ya sean con las operaciones como la suma, resta, multiplicación, división o la potenciación. Bueno, vamos a ver qué es un proyecto. Un proyecto básicamente es la planificación o concreción de un conjunto de acciones que se van a desarrollar para conseguir un fin determinado y unos objetivos concretos. Este tiene una serie de pasos o fases que inician con la evaluación inicial. Este es un análisis exhaustivo de las necesidades detectadas y una reflexión sobre el origen. También el origen, las causas para hacer este proyecto y cómo se va a actuar ante este proyecto. Después se realiza la planificación, que en este segmento se definen los objetivos que se quieren, las fases por la que puede pasar el proyecto, la duración del proyecto, los recursos necesarios para realizar el proyecto, también los métodos que se van a utilizar, el seguimiento que se va a llevar a cabo y la organización de los equipos de trabajo y también finalmente los costes y también la financiación del proyecto. Ya después se pone el proyecto en un estado de puesta en marcha, se pone en marcha el proyecto y en cada uno de los pasos que establecimos anteriormente se deben realizar estrategias y actividades que se hayan programado. También en este paso es cruzar el seguimiento y la evaluación continua para el éxito del proyecto, ya que permiten introducir las mejoras necesarias en el momento indicado. Y por último, se realiza la evaluación final del proyecto, que en esta analizamos si los objetivos que se plantearon inicialmente se alcanzaron y en qué grado de éxito los alcanzamos. Además, lo ideal es realizar un análisis de los resultados en el que se reflejen tanto las dificultades encontradas por el camino como la forma en la que se han superado. Y después tenemos las inversiones. Las inversiones son la asignación de recursos en los diferentes departamentos de una organización, los cuales se logran los objetivos trazados en cada uno de ellos. Las inversiones deben ser evaluadas cuidadosamente con el fin de determinar su aceptación o rechazo y establecer su grado de prioridad dentro de los planes estratégicos de la empresa. Estas se clasifican según el desempeño que hay en la empresa. El primero serían las inversiones de renovación, que estas básicamente se realizan cuando se van a sustituir equipos, instalaciones o edificaciones obsoletas o desgastadas físicamente por nuevos elementos productivos. Y en esta se invierte en renovar las operaciones existentes. También tenemos la inversión de modernización, que estas se efectúan para mejorar la eficiencia de la empresa, tanto de la fase productiva como en la comercialización de los productos. Y esta se podría definir que se invierte para mejorar la eficiencia operacional. Después tenemos las inversiones de expansión, que son las inversiones que se realizan para satisfacer una demanda creciente de los productos de la empresa. Y por último tenemos la inversión estratégica. Y estas son las que afectan la empresa. Y que tomadas en conjunto definen el sistema de la actividad de la misma empresa. Estas inversiones se derivan del análisis de la estrategia de la empresa y su impacto en el sistema de actividades que se vayan a realizar. Aspectos básicos para un análisis de inversión. Sabemos que la inversión es un proceso de acumulación de capital, como ya lo había contado mi compañero, con la esperanza de tener unos beneficios a futuro. Cuando se llegue el momento de realizar una inversión, pueden haber dudas e incertidumbres acerca de la decisión más adecuada para un negocio o una empresa.
En estos casos, lo más conveniente es realizar un análisis como se va a presentar a continuación para ver si el proyecto es aconsejable seguir desde el punto de vista financiero. El primer análisis que se debe realizar es el análisis técnico, que habla de la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos, y también me define las especificaciones técnicas de los insumos necesarios para ejecutar el proyecto con relación a la cantidad de materia prima, los insumos, tipo de material a trabajar y los programas de inversiones de maquinaria. A esto se le conoce como viabilidad del producto. Como segundo tenemos el análisis económico, que hace referencia a la disponibilidad económica de la persona que va a realizar la inversión y analizar si la inversión es rentable o no. Como tercero tenemos el análisis financiero, que este tiene como objetivo obtener medidas y relaciones que faciliten la toma de decisiones, utilizando ciertas herramientas y técnicas con varios fines, entre los cuales pueden ser como primero la disponibilidad del recurso para invertirlos en en un proyecto y la situación financiera futura. Como cuarto tenemos el análisis intangible. Este análisis hace referencia a considerar los efectos no cuantificables de un proyecto, como lo puede ser la imagen corporativa, opinión pública, factores ecológicos y ambientales, leyes cambiantes o situación política, entre otros. Análisis de mercado. Este análisis se enfoca en el estudio de mercados para determinar las ventas o clientes potenciales para los beneficios y servicios que se van a producir. Sexto, tenemos el análisis administrativo. Este análisis realiza un diseño que muestra la estructura organizacional, las cuales definen las necesidades personales del proyecto. A su vez, es la encargada de generar información sobre las diferentes áreas que conforman el proyecto, como lo son planeación, finanzas, cobranzas, etcétera. Como séptimo, tenemos el análisis social, que va dirigido a determinar la incidencia que el proyecto tiene en la comunidad, de manera de evitar que hayan incidencias de tipo negativo o que perjudique a una comunidad. Análisis sensorial. Este análisis se trata de fijar la posición personal del empresario en aspectos legales, éticos, morales y de gusto personal, con relación a la actividad en sí misma o la de las condiciones que el proyecto exige. A continuación veremos de qué se trata el valor de dinero en el tiempo. Bueno, esto es uno de los conceptos más importantes en matemáticas financieras. Pues desde que somos pequeños, el dinero jamás se consigue de manera gratuita, a menos de que se realice un pago o se realice un trabajo para poder usarlo. El dinero tiene la posibilidad de cambiar su valor por medio de un fenómeno que lo explicaremos un poco más adelante, los cuales hacen que este valor pueda cambiar dependiendo del tiempo en el que esté, y gracias a este concepto se dio origen al interés. El dinero no tendrá el mismo valor si se encuentran ubicadas en diferentes tiempos siempre. Esto se produce pues por medio del fenómeno de la inflación, que esto lo que nos dice es que el dinero pierde su valor adquisitivo dependiendo si aumenta el tiempo, y la deflación, que es lo contrario, que aumente su valor a medida que aumenta el tiempo. A continuación pues hablaremos acerca del interés, que el interés en pocas palabras se puede definir como una renta que hay que pagar por el uso del dinero prestado. A su vez se puede decir que el dinero es el rendimiento que se tiene al invertir de forma productiva. Se puede calcular como se puede ver en la presentación, donde I es el interés, el valor inicial se puede escribir como BI o BA, y el valor final de F, la tasa de interés es I y en el tiempo. Más adelante haremos unos ejercicios acerca de este tema. Bueno, la tasa de interés mide el valor de los intereses en un porcentaje para cada periodo de tiempo determinado. En este valor se fija en la unidad de tiempo a cada 100 unidades monetarias que se invierten o se toman de la calidad del préstamo. Bueno, ahora vamos con unos sencillos ejemplos en Excel. Entonces, el primero nos dice... Bueno, el primero nos dice así:
Roberto solicitó prestado 6.300.000 para pagar en 4 meses. Si la tasa de interés es del 30% anual simple, ¿qué cantidad debe pagar por concepto de interés? Bueno, acá el ejercicio nos da tres valores, en este caso el valor actual, que sería los 6.300.000, nos da la cantidad de periodos, que en este caso serían 4 meses, y nos da la tasa de interés, que equivale al 30%. Como necesitamos el valor final para poder encontrar el interés, lo que hacemos es calcularlo por lo medio de las ecuaciones que vimos en clase, que sería valor final es igual al valor actual por 1 más el interés por n. En este caso lo hicimos así, el valor actual por 1 más el interés. En este caso la tasa de interés la estamos dividiendo en 12 para dejarlo todo en meses por 4, que es la cantidad, pues, de meses que nos da el ejercicio. Eso nos da un valor final de 6.930.000, y ya con eso sí podemos calcular el interés, que era lo que nos preguntaba el ejercicio, que es solamente la resta del valor final menos el valor actual. Ahora vamos con el segundo ejercicio. Un ejercicio más sencillo. Un ejercicio sencillo. El segundo nos dice, un empleado obtiene un préstamo de su empresa por 4.200.000 para comprar electrodomésticos y acepta liquidar el préstamo 2 años después. Existe el acuerdo que mientras exista deuda pagará intereses mensuales de 2.5 mensual. ¿Cuánto pagará de intereses cada mes? Acá lo primero que hacemos, bueno, todo muy sencillo, ya que nos dan el valor actual por el interés, pero en el diagrama que tenemos que realizar no tenemos el valor final. Hacemos lo mismo, usamos una de las tres ecuaciones que tenemos de valor final, que es valor actual más, eh, eh, más el factor de valor actual por interés por el periodo. Y primero calculamos el valor final para ponerlo en el diagrama. Después encontramos el valor del interés, que es simplemente pues el valor actual que nos da el ejercicio por 2.5 mensual simple. Y ya nos da un interés, nos da un interés de, eh, nos da un interés de 105.000, nada más. Un ejercicio bastante sencillo. El señor Ricaurte compró un televisor en el almacén de muebles para el hogar. El televisor tenía un valor de contado de 2.650.000. Se dio una cuota inicial de 530.000 y firmó un pagaré a 31 días por la suma de 2.247.000. Calcule la tasa de interés anual aplicada. Tome el año de 360 días. Bueno, como primera instancia, el ejercicio nos da 4 valores. En este caso sería un valor inicial, una cuota inicial y un periodo de tiempo de 31 días y un valor final de 2.247.000. En este caso, el valor inicial se tiene que calcular, ya que nos dicen que el valor inicial es de 2.650.000, pero que tiene una cuota inicial de 530.000. Por lo tanto, se hace la resta del valor inicial menos la cuota inicial y nos da un valor de 2.120.000 pesos. Y ya con ese valor se puede hacer el cálculo del interés, que sabemos que es el valor final menos el valor inicial. En este caso sería 2.247.000 menos 2.120.000. Y nos da un valor de 127.000. Y para calcular la tasa de interés, ya sería solamente el valor del interés sobre el valor actual por n. En este caso, como n nos lo dan en días, nos va a dar un promedio de 0,19% aproximadamente diario simple. Como el ejercicio nos pide que tiene que estar la tasa de interés anual, lo que es que tomamos el valor que nos da de 360 y lo multiplicamos por la tasa de interés diario simple, lo cual es muy sencillo, coger 0,19% por 360
y eso nos da un valor aproximado del 70%. Bueno, el interés simple se divide en 4 grupos principales, en 2 secciones generales, el exacto y el comercial. El comercial se divide en 2, que es el con tiempo exacto y con tiempo aproximado. Con tiempo exacto es cuando tomamos una base de cálculo de 360 días año y con los días del mes según calendario. Con tiempo aproximado tomamos los 360 días anuales y 30 días como promedio para cada mes. Para el interés exacto o real, también se divide con tiempo exacto o con tiempo aproximado. Con tiempo exacto estamos sujetos a 365 días o 366 días, dependiendo si el año es bisiesto o no. Y también tenemos que tener en cuenta los días exactos según calendario para cada mes con tiempo exacto. Y cuando ya tenemos tiempo aproximado, tomamos los 365 días o 366 días, dependiendo del año, pero se toma en cuenta como una base aproximada de 30 días mes. Es importante recalcar que el interés real siempre es el que mejor se usa o el que comúnmente se utiliza, porque es más exacto y se tiene en cuenta la gran mayoría de los valores y pues no tiene tanto déficit. El interés comercial, por consiguiente, es mucho más elevado que el interés exacto o real. Bueno, las desventajas del interés simple es que su aplicación en el mundo de las finanzas es bastante limitado. ¿Por qué? Porque se usa más que todo de manera informal por prestamistas y pues todo el mercado no oficial de las finanzas. No tiene o no considera el valor del dinero a través del tiempo, no capitaliza los intereses, entonces siempre el interés va a permanecer constante. Y siempre va a estar sujeto a que si el capital no varía, él tampoco variará a través del tiempo. Bueno, la tabla de días se puede utilizar de 2 maneras diferentes. Podemos identificarla como contando todos los días del año, de 1 hasta 365 o 366 días, o se utiliza la manera más común, que es que los primeros 2 dígitos sean el día según mes, desde el 1 hasta el 31, bueno, dependiendo la exactitud que se quiera llevar a cabo, si exacto o aproximado según mes. Luego, los 2 siguientes dígitos van a ser los correspondientes al mes, de 1 hasta 12. Y los últimos 2 son los correspondientes al año. Y así se va a tener como un control del tiempo. Y es bastante importante tener en cuenta esta tabla de días para todos los cálculos que tengan que ver con exactitudes. Bueno, el valor futuro a interés simple. Entonces, es aquel que es la suma del interés inicial más los intereses que se acumularon en el periodo de tiempo determinado. También es si el interés que se presta o que se invierte durante un tiempo N a una tasa de interés I por un valor de tiempo, entonces el capital BA se transforma en un valor final. Se requiere una tasa de interés y el número de periodos N que se expresen en las mismas unidades para que no haya como errores de cálculo o déficit. ¿Cómo se calcula el valor presente o actual dentro del interés simple? Entonces partimos de la ecuación de valor futuro, que es igual al valor actual por 1 más la tasa de interés por el tiempo. Entonces de allí despejamos el valor actual y esto nos va a quedar una ecuación que nos dice que el valor actual es igual al valor futuro sobre 1 más la tasa de interés por n. Pues ya saben que las unidades están en anual simple o mensual simple y n va a estar también en meses o en años. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, entonces dice que dentro de 6 años y medio se desean acumular la suma de 6.500.000 a una tasa del 1,8% mensual.
nos preguntan cuál es el valor inicial de la inversión. Entonces, para esto usamos la ecuación de valor actual es igual a valor futuro sobre 1 más la tasa de interés por n. En este caso quedaría 6.500.000 sobre 1 más 1,8 por 78. ¿Por qué 78? Porque pues 6 años y medio corresponde a 78 meses con su pues, respectivo diagrama de flujo, y esto nos da un valor actual de 2.703.826 pesos, lo que significa que para recibir 6.500.000 en 6 años y medio debería invertir 2.703.826 a una tasa del 1,8% mensual. Ahora, ¿cómo calculamos la tasa de interés simple? Partimos igual de la ecuación de valor futuro, que es igual a valor actual por 1 más la tasa de interés por n. Despejamos la tasa de interés y esto nos va a quedar valor futuro sobre valor actual menos 1 dividido todo en el periodo. Aquí tenemos otro pequeño ejemplo que dice: Patricia le prestó a Camilo una suma de 3.400.000 y paga después de 5 meses la suma de 5 millones. ¿Qué tasa de interés mensual simple le cobró Patricia a Camilo? Entonces, reemplazamos en la ecuación, nos quedaría el valor futuro, que son 5 millones, sobre el valor actual, 3.400.000 menos 1, dividido en los meses. Entonces nos da que son 9,4% mensual simple, que es lo que Patricia le cobra a Camilo por el préstamo. El tiempo partimos igual de la ecuación de valor futuro, que es igual al valor actual, por 1 más la tasa de interés por n. Despejamos n, entonces esto nos va a quedar que la ecuación va a ser igual a valor futuro sobre valor actual menos 1 dividido en la tasa de interés. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, entonces nos dice: ¿en cuánto tiempo se acumularían 6 millones de pesos si se depositan 1.500.000 en un fondo que paga el 4% mensual simple? Reemplazamos en la ecuación anterior y entonces nos va a quedar que el valor futuro, que son 6 millones de pesos, sobre el valor actual, que es 1.500.000 menos 1, dividido en la tasa de interés, que es 4%, nos va a dar un total de 75 meses. Esto significa que en 75 meses tendrá acumulado un total de 6 millones, si invierte 1.500.000. Aquí vemos como un resumen de todas las ecuaciones que hemos visto hasta ahora. Las que más vamos a usar son las de la que dice fórmula 3 y pues en la parte de interés, y cualquiera de los dos nos funciona. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos en Excel. El primer ejercicio que dice: Pedro posee un capital de 3.200.000 pesos. Invierte el 70% de su capital al 6,3% trimestral y el resto al 11,6% semestral. ¿Cuánto recibe cada mes de interés total? Entonces tenemos un valor actual o valor presente de 3.200.000. Para hallar el interés trimestral, lo que vamos a hacer es sacarle el 70% al valor actual y multiplicarlo por el interés dividido en 3, ya que es un trimestre, corresponde a 3 meses, se multiplica por el periodo, que es un mes, y nos da un valor de 47.040 pesos. Luego vamos a calcular el interés semestral. El interés semestral es el valor actual por el 30%, que es lo restante, lo que sobra del primer ejercicio, y ahora cogemos el interés que nos están dando, que está en términos semestrales, lo dividimos en 6 porque 6 meses corresponden a un semestre y se multiplica por el periodo de tiempo, que corresponde a un mes. Listo. Para que nos dé un total de 18.560 pesos. Ahora nos están preguntando cuánto recibe cada mes de interés total. Entonces es la suma del interés trimestral y el interés semestral, que calculamos respectivamente para un mes, dando un valor total de 65.600 pesos. También podemos calcular de este el interés final, que es la suma del interés más el valor inicial.
El segundo ejercicio es el siguiente. Perdón. Utilizando un año natural, obtenga el valor de vencimiento de un pagaré que tiene las siguientes características. La fecha de firma del pago es de noviembre 3 de 1997. La fecha de vencimiento es de marzo 18 de 1998. Y el valor presente es de 66.454.000 a una tasa anual simple del 32%. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner el valor actual, que son los 66.454.000, la fecha de inicio, que es el 3 de noviembre de 1999. Aquí aplicamos la ley de la tabla de los días, que tomamos los dos primeros dígitos, son los días, los siguientes dos, el mes, y los siguientes corresponden al año. También luego colocamos la fecha final, que es el 18 de marzo de 1998. En esta utilizamos una fórmula que es la resta de los días, que son los días finales menos los días iniciales, para calcular el número total de días. Listo, ahora vamos a hallar la tasa de interés por días. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos dice que tenemos que tomar un año natural. Entonces, esto significa que el año natural corresponde a un año exacto, de 365 días o 366 días año bisiesto. Como este no es año bisiesto, utilizamos 365 días. Tomamos la tasa de interés y lo dividimos en esa fecha. Ahora vamos a calcular los intereses. Entonces, los intereses corresponden a el valor actual o valor presente por la tasa de interés de días correspondiente a los días y se multiplica por el número de días que nos dio la resta entre la fecha final y la fecha inicial, dando como resultado 7.865.241 pesos. Y el valor final se calcula de la suma de los intereses más el valor actual. Dando como resultado 74.319.241 pesos. Bueno, el siguiente. Dice, calcula el interés simple comercial y real de 5.800.000 al 28% del 7 de julio de 2006 a el 1 de septiembre de 2006. Entonces, lo primero que vamos a ubicar es el valor inicial o el valor presente, que son 5.800.000. Vamos a tomar de referencia la fecha inicial, que es el 7 de julio de 2006, y la fecha inicial, que es el 1 de septiembre de 2006. Hacemos la respectiva resta entre la fecha final y la fecha inicial para que nos dé el correspondiente periodo de tiempo al cual va a ser sometido este ejercicio. Bueno, entonces, como nos dice que tenemos una tasa de interés del 28% anual simple, lo que vamos a hacer es calcular los intereses. Entonces, para el interés comercial, vamos a tomar el valor actual por el número de días y el interés, como es un interés comercial, se va a dividir en 360 días. A ese resultado de los intereses se le va a multiplicar luego el periodo de tiempo o el número de días calculados, dando como resultado el interés comercial. Ahora, para el interés real, nosotros vamos a tomar al valor actual por el número de días y como es un interés real, vamos a tomar la tasa de interés anual y la vamos a dividir en 365 días. ¿Por qué? Porque el año 2006 no corresponde a un año bisiesto y el periodo de tiempo tampoco se vería afectado. Dando como resultado 249.161 pesos para el interés real.
y para el interés comercial 252.622 pesos. Aquí podemos observar, como se les había dicho anteriormente, que el interés comercial va a ser mucho más elevado que el interés real, porque no hay exactitud, es más aproximado, ¿sí? Tiende a redondear un poco más las fechas que el interés real. Bueno, el siguiente. El dueño de una empresa industrial, como equipos y herramientas por una suma de 20 millones, dio una cuota inicial de 5 millones y el resto por pagar a un año, a 38% de interés simple. 4 meses más tarde dio un abono de 4 millones y 6 meses más tarde dio otro abono de 6 millones. Encuentre la cantidad a pagar en la fecha de vencimiento. Use esta fecha como fecha focal. Entonces, vamos a ubicar primero el valor actual, que son los 20 millones de pesos. En este caso, a nosotros nos dice que vamos a tomar una cuota inicial de 5 millones. Estos 5 millones se toman como si fuese un abono a capital. ¿Por qué? Porque el valor actual va a cambiar, ¿sí? Se toman los 20 millones y se les resta la cuota inicial para que se halle el nuevo valor presente o valor actual. Nos están dando una tasa de interés anual del 38%. Entonces lo vamos a convertir en mensual para que nos queden mucho más fáciles los cálculos con respecto a los intereses. Entonces nos está diciendo que, bueno, tomamos esos 38% anual y los dividimos en 12. Para el cálculo de los primeros intereses, tomamos la tasa de interés mensual, la multiplicamos por 4 meses, que son los primeros 4 meses antes del abono, el valor actual que se tenía hasta ese momento y la tasa de interés. Así se calculan los primeros intereses. Luego se dice que a esos 4 meses se hace un abono a capital de 4 millones. Entonces ya el valor actual cambiaría. Sería el siguiente. Entonces serían los 15 millones que ya teníamos menos los 4 millones del abono para el nuevo valor actual. Con base a ese nuevo valor actual se van a calcular los siguientes intereses para los siguientes 6 meses antes del segundo abono. Entonces se toma el nuevo valor actual y se multiplica por el interés mensual por el periodo de tiempo que son los 6 meses, dando como resultado la segunda tanda de intereses para este ejercicio. Luego nos dice que a los 6 meses se hace un abono a capital de 6 millones. Entonces tenemos que volver a recalcular el valor actual. Para eso tomamos el valor actual anterior que se acababa de calcular y se le resta el nuevo abono. Entonces tomamos los 11 millones y se le restan los 6 millones del abono para el nuevo valor actual, y con ese nuevo valor actual vamos a calcular los nuevos intereses para los 2 meses que nos restan del año. Entonces, tomamos los 5 millones del valor actual, lo multiplicamos por la tasa de interés mensual por los 2 meses restantes del año. Y así nos dan la tercera tanda de intereses. Para el valor final, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a tomar el último valor actual que se calculó, se le van a sumar los intereses de los primeros 4 meses, más los intereses de los 6 meses siguientes y los últimos intereses que calculamos, para que esté correcto el cálculo del valor final, teniendo en cuenta que el valor capital, bueno, el valor de capital se empezó a disminuir a medida que se empezaron a realizar abonos de capital, dando como resultado un valor final de 9.306.667 pesos. Podemos ver en el diagrama de flujo o en el diagrama de caja, en el flujo de caja, lo siento, estas relaciones. Entonces tenemos los 20 millones y como se encuentra con una cuota inicial, el valor actual empezó a disminuir a medida del tiempo. Bueno, el siguiente ejercicio corresponde a uno que realizamos en clase y es el siguiente. Carmen y Roberto
tienen entre los dos 22 millones de capital. Carmen tiene su capital invertido al 20% anual simple y Roberto lo tiene al 2,5% mensual simple. Si a término de 4 años Roberto tiene 2.600.000 pesos más que Carmen, ¿cuál era el capital inicial de cada uno? Entonces, para lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el valor inicial que se nos está dando es la suma del valor inicial de Carmen más el valor inicial de Roberto. Entonces, debido a esto, pues tenemos que tener en cuenta que es mucho más sencillo hallar el valor final de Carmen por el número de datos que tenemos con respecto a ese valor. Entonces, lo primero es, tenemos la relación de que el valor final de Roberto corresponde a 2.600.000 pesos más que el valor final de Carmen. Entonces, vamos a convertir ese valor inicial de Carmen y ese valor inicial de Roberto en una ecuación. Entonces, el valor inicial de Carmen va a ser igual al valor final de Carmen sobre 1 más los intereses de Carmen por el periodo de tiempo, y los de Roberto es el valor final de Roberto sobre 1 más los intereses de Roberto por el periodo de tiempo. Entonces, nosotros reemplazamos esta ecuación que tenemos acá, esta relación de que 2.600.000 pesos más el valor final de Carmen corresponden al valor final de Roberto. Entonces, haciendo este reemplazo, nosotros vamos a despejar el valor final de Carmen. Entonces, el valor final de Carmen corresponde al valor inicial, que son los 22 millones, menos los 2.600.000 pesos que tiene de más Roberto. Eso se divide en 1 sobre los intereses de Roberto por el tiempo, sobre el factor común de 1 sobre 1 más el interés de Carmen por el periodo de tiempo, más 1 sobre 1 más el interés de Roberto por el periodo de tiempo correspondiente. Entonces eso lo podemos mirar en la fórmula que posee el valor final de Carmen. Perdón, equivocado. Ya con este valor que calculamos de valor final de Carmen, con la ecuación anteriormente mostrada, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que pasar la tasa de interés de Roberto de mensual simple a anual simple. Y así nos quede mucho más sencillo cuando tengamos el periodo de tiempo multiplicarlo de una vez por los 4 años. Esto corresponde también a la ley que nos dice que los intereses tienen que estar en la misma unidad de tiempo que el periodo. Ya que tenemos el valor final de Carmen, podemos reemplazar ese valor y hallar el valor final de Roberto. Entonces, eso nos da como resultado 23.209.974 pesos. Y se puede ver a continuación la fórmula utilizada. Entonces, se nos dice que Roberto recibió 2.600.000 pesos más que Carmen. Ya que tenemos el valor final de ambos, utilizamos la ecuación que se utilizó al inicio para dejar todo en términos del valor final de Carmen. Entonces, decimos que el valor inicial de Carmen corresponde al valor final que obtuvo ella sobre 1 más el interés de Carmen por el periodo de tiempo que fueron los 4 años. Entonces, aquí lo vamos a ver. El valor final de Carmen sobre 1 más el interés anual de Carmen por los 4 años. Dando como resultado 11.449.885 pesos. El valor inicial de Roberto lo podemos calcular con la misma fórmula que se usó para Carmen, o se puede usar la relación de que el valor de capital inicial correspondía a la suma del de Carmen y el de Roberto. Entonces lo podemos hacer como la resta de los 22 millones menos el valor presente de Carmen. Dando como resultado 10.550.000 pesos. Descuento. Vamos a ver qué es un
descuento. Entonces, un descuento es una operación y es una de las formas de crédito la cual consiste en obtener un pago anticipado de títulos valores, ya sea letra de cambio, pagaré u otros documentos, mediante la cesión del título mencionado a otra persona. Esto generalmente pasa a una institución de crédito, la cual adelanta el importe del valor nominal del título, deduciendo los intereses anticipadamente por el tiempo que falta para el vencimiento de la obligación. En concreto, un descuento es una operación financiera que tiene por objeto la sustitución de un capital futuro por otro equivalente con vencimiento presente y es una operación inversa a la capitalización. O sea, el dinero como que en lugar de ir capitalizándose, se queda ahí quieto y los intereses no suman al valor final. Cuando hablamos de descuento, vamos a usar términos como vencimiento. ¿Qué es el vencimiento? Entonces, el vencimiento es la fecha que se debe pagar el importe que figura en el documento. ¿Qué es el valor nominal? El valor nominal es el que figura escrito en el documento, cuya cantidad será el valor real de dicho documento en la fecha de vencimiento. Esto corresponde al valor futuro en el interés simple. Y el valor efectivo es el valor real de un efecto comercial en una fecha determinada anterior a la fecha de vencimiento. Esto se corresponde con el valor inicial en interés simple. Una de las principales características del descuento es que los intereses no son productivos. Y esto significa que a medida que se generan, no se restan del capital de partida para producir nuevos intereses en el futuro, y por tanto los intereses de cualquier periodo siempre generan el mismo capital. Vamos a ver las clases de descuento, hay tres. Entonces el primero es descuento comercial, el cual es el interés que se aplica sobre el valor nominal del documento, o sea, sobre el valor futuro. Se puede decir que es el interés simple del valor nominal. Después tenemos el descuento real o justo, que a diferencia del descuento comercial, el descuento real se calcula sobre el valor real que se anticipa y no sobre el valor nominal, o sea, sobre el valor inicial. Y el descuento racional es el que se determina sobre el valor efectivo de un documento. Bueno, para calcular el descuento comercial tenemos esta ecuación que es el descuento igual al valor nominal por D, que es como la tasa de interés del descuento, por N, que es el número de periodos que aún le falta al documento para vencer. Para calcular el descuento real o justo, se simboliza con DR y va a ser igual al valor nominal menos el valor actual. El valor actual, pues ya vimos cómo se calcula, que es igual al valor futuro dividido en 1 más la tasa de interés por N. Y el descuento racional se calcula como el valor de la transacción por la tasa de interés del descuento por el número de periodos. O también podemos calcularla como el descuento racional igual al descuento comercial dividido en 1 más la tasa de interés por el número de periodos. Entonces aquí tenemos que el valor de la transacción va a ser igual al valor nominal dividido en 1 más la tasa de interés del descuento por el periodo. Vamos a ver algunos ejemplos de descuento aplicados en Excel. Entonces el primero dice, ¿cuál es el valor nominal de un documento que va a ser descontado por una institución financiera al 32% nominal anual anticipado entre el 7 de noviembre del 2001 y el 15 de enero del 2002? Su valor de transacción es de 825.000 pesos. Entonces tenemos que primero calcular los días del vencimiento. Entonces tenemos que la fecha inicial, el 7 de noviembre del 2001, y la fecha final, el 15 de enero del 2002. Entonces, para calcular los días, restamos la fecha final menos la fecha inicial, y esto nos da un total de 69 días. Ahora, para calcular el valor nominal, tenemos que es igual al valor de la transacción, que es 825.000 pesos, dividido en 1 menos
la tasa nominal, que son 32% por 69 días dividido en 360 porque lo tomamos como un año comercial. Esto nos da un total de 878.906.025 pesos como valor nominal. Bueno, el siguiente ejemplo dice, una empresa recibe el 20 de noviembre del 2001 un pagaré por 2.800.000 a un plazo de 120 días, al 20% nominal anual vencido de interés comercial simple. El 10 de febrero lo negocia con una institución financiera que lo adquiere una tasa de descuento del 25% nominal anual anticipado. ¿Cuánto recibirá la empresa por el pagaré y cuánto pagará la financiera por la operación? Entonces, nos dan primero el valor nominal, que son 2.800.000, la fecha inicial, que es el 20 de noviembre del 2001, la fecha final, que es el 10 de febrero del 2002. Entonces, igual, para calcular los días, la fecha final menos la fecha inicial, como podemos ver aquí, la fecha final menos la fecha inicial, esto nos da un total de 82 días. Después nos dicen que a un plazo de 120 días, tenemos los 120 días, y para calcular el anticipado restamos 120 menos los 182 días para calcular pues el número de días anticipado. Ahora, nos dan también la tasa de descuento anticipado, que es 25%, nominal anual anticipado, y la tasa de descuento vencido, que es del 20%, nominal anual vencido. Bueno, para calcular el valor final tenemos que es igual al valor actual, en este caso el valor nominal, por la tasa de descuento vencido, que es 20%, por los n de plazo, el número de plazo, que son 120 días dividido en 360 días, porque lo tomamos como un año comercial. Aquí podemos ver la fórmula en Excel, más, entonces a esto le sumamos los 2.800.000 para que nos dé el valor futuro, y va a ser igual a 2.986.667 pesos. Para calcular el descuento, tenemos que va a ser igual al valor futuro por la tasa de descuento anticipado, que es 25%, por los 38 días de anticipo, dividido en 360 días, porque igual lo tomamos como un año comercial. Y finalmente, para encontrar el valor de la transacción, lo que hacemos es restar el valor futuro, que son 2.986.667 pesos, menos la tasa de descuento, que son 78.814 pesos. Como podemos ver aquí en la ecuación en Excel. Y finalmente nos da el valor de la transacción, 2.907.851 pesos, como 85. Y el otro ejemplo tenemos, una persona firmó el 6 de octubre del 2006 un pagaré con un valor de vencimiento por 8.375.000. La tasa de interés es del 32% y la fecha de vencimiento es del 14 de noviembre del 2006. Si el pagaré se descuenta, descuento racional, el 31 de octubre del 2006 obtenga la cantidad a pagar. Entonces, bueno, aquí nos dan el valor nominal, que son 8.375.000 pesos, la fecha inicial, que es el 6 de octubre del 2006, la fecha final, que es el 14 de noviembre del 2006, y entonces aquí podemos calcular los días. Igual es la resta final menos el inicial. Podemos verlo aquí en Excel. Y esto nos da un total de 39 días. Tenemos que calcular el valor de la transacción, porque para poder calcular el valor final lo necesitamos. Entonces tenemos que el valor de la transacción va a ser igual al valor nominal
dividido en 1 más la tasa de descuento por los 38 días dividido en 365 días. Aquí nos dicen que el descuento es racional. Entonces tomamos el año como 365 días. Y esto nos da un valor de 8.098.111 pesos. Luego nos dice que el pagaré se le descuenta el 31 de octubre del 2006. A esta fecha, entonces restamos. Para que nos den estos 25 días, restamos el 31 de octubre del 2006 menos la fecha inicial, que es el 6 de octubre del 2006. Y nos da un total de 25 días. Ahora, para hallar el valor futuro, hallamos entonces el valor de la transacción por 1 más el descuento, que es 32% por n, que en este caso serían 25 días, dividido en 365 días, porque, como ya lo dijimos, es un año racional, como podemos ver aquí en Excel. Y listo, muchas gracias. Esto fue todo por nuestro grupo. Y ya no me regañes, ¿verdad? ¡Ay! Se cayó el celular. Ahora, La pijama, señores, la pijama. Y eso quedó Pantalón de grabado. pijama. Eso va para blooper, eso va para blooper. No. Organización. ¡Ay, hueputa! Bueno, de ahí para abajo. Es que es difícil de pronunciar. Organizacional.